Bien, por ahora hemos visto cómo podemos utilizar varios middleware, hemos visto cómo podemos utilizar prefijos, nombres, categorías, grupos, perdón, categorías no, nombres, grupos directamente y demás. Vamos a quitar todo esto de aquí. Vamos a crear simplemente root. Vamos a crear, por ejemplo, una que fuera middleware, ¿vale? Vamos a utilizar nuestro example punto middleware. Vamos a ponerle que esto sea para usuarios de tipo user. De hecho, incluso podríamos crear algo que fuera para tipo all en nuestro example, ¿vale? Para que esto nos funcione, pues ponemos que if role es igual a all, pues hacemos un return next request y esto ya pues nos va a permitir trabajar durante el resto del proyecto. Y además nosotros esto lo podemos hacer con una agrupación, es decir, función de esta forma nosotros, bueno, pues tendríamos una ruta pseudo protegida porque estamos dejando acceder a todo el mundo, pero en un momento dado podríamos decir, pues esto es solamente para user, ¿vale? Entonces ya con esto hecho, quería insistir o quería darle o quería indicar que supongamos que tuviéramos una que es de tipo login, ¿vale? Aquí le vamos a poner función tal, ¿vale? Nosotros podemos utilizar un middleware tanto en un grupo como en una ruta concreta, ¿vale? Esto no es exclusivo de los grupos, pero sí que es cierto que a lo mejor tiene más sentido en la mayoría de los casos de hacerlo en grupos, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, vamos a ver qué ocurre si yo tengo un middleware, ¿vale? Y luego después de un middleware tuviera un acceso o estuviera intentando acceder a un controlador, ¿no? Entonces, vamos a quitar esta parte de aquí arriba. Está aquí abajo, vamos a dejar simplemente root, que esto me va a fallar, vamos a ponerlo, de hecho no, perdón, estaba bien, pero no he visto que el get estaba al final. Login, y aquí vamos a poner my first controller class, y aquí vamos a poner my middleware function, ¿vale? Entonces, vamos a ir a nuestro first controller, vamos a ir a nuestra función my middleware public function, my middleware function, request, bueno, esto es manía mía, aunque no es obligatorio, ¿vale? Utilizar el request, y aquí, bueno, podemos poner echo hola middleware, por ejemplo. Vamos a ver que esto nos funciona lo primero. La ruta era example, era login, no, vamos a poner aquí middle, ¿vale? Entonces, aquí al ir a middle, ¿vale? Vemos que todo esto funciona bien. O a la middleware, veo que si además al middleware en vez de ponerlo user, all le pongo user, me va a decir que obviamente estoy intentando obtener el líder role de algo que no existe porque no estoy utilizando el sistema de usuarios, ¿vale? Pero esto es muy normal. Aquí vamos a poner directamente que role of the user va a ser 1, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, en este caso me dejará entrar porque justamente el 1 es el de usuario, vamos a poner que esto fuera el 2, entonces los usuarios de tipo user, ¿vale? Pues seguimos viendo que todo esto funciona, pero funciona exactamente igual que lo teníamos hecho hasta ahora, ¿no? Vamos a volver a cambiar esto a all, esto, perdón, para verlo. Entonces, ¿afecta esto de alguna manera a cómo funcionaban los middleware? Pues en un principio no, funcionan exactamente igual. De hecho, nos dan alguna ventaja más y es que, bueno, esto también ocurría antes, pero antes de hacer, por ejemplo, el next request, podríamos hacer, por ejemplo, vamos a hacer para verlo mejor, de hecho incluso mejor aún, vamos a hacer aquí, echo pre y echo pre, aquí vamos a meter en medio pre-r request input, ¿vale? Perdón, esto es un método, no una función, no una variable, y aquí vamos a hacer request merge, por ejemplo, user, y vamos a poner aquí, por ejemplo, role, ¿vale? Entonces, aquí, cuando vayamos a entrar, no me está cogiendo bien el usuario. No sé del todo, no tengo del todo claro por qué, ¿vale? Pero debería haberme lo cogido. Dame un segundito, voy a parar aquí. Bien, efectivamente esto no me estaba funcionando, pero la razón es muy simple y es que ahora mismo yo tengo aquí que si el rol es todos, ¿vale? Vaya directamente a través de esta función y aquí le estoy declarando que el rol es todos. Entonces, bueno, no me he dado cuenta, vamos a cambiar esto de aquí a aquí. ¿Vale? Bueno, y de hecho vamos a mantenerlo en ambos lados, aunque esto no sea lo más recomendable, y entonces aquí ya vemos que ahora sí rol me lo está devolviendo, ¿vale? Entonces, bueno,
Así nosotros podríamos incluso, aparte de todos los parámetros que nosotros ya hemos definido o que tengamos dentro, podríamos incluso añadir parámetros nuevos. Pues en este caso, también aparte del rol, podríamos definir date of permission, por poner un ejemplo un poco, y definir, o bueno, vamos a poner aquí mejor, str no, time, o incluso microtime, ¿vale? Para que nos dé, y aquí falta sobra el punto y coma, y aquí nos daría, o podríamos declarar más datos. Podríamos incluso, imaginaos que queremos evaluar que tenga una cabecera o que pudiera venir con un parámetro. Pues al final podemos hacer igual lo mismo, ¿no? O sea, request input. Aquí podemos seguir leyendo, yo qué sé, ID, ¿vale? Y aquí podemos hacer algo tan simple como hash ID, aunque esto sería más bien un poco práctico, pero por poder podríamos hacerlo, que es ID distinto de null, ¿vale? Entonces aquí hash ID nos va a devolver un false, y si nosotros tuviéramos aquí un ID igual a 1, 2, 3, pues aquí ya nos va a devolver, aparte del ID, ¿vale? Es decir, esto no va a afectar a nuestras variables, vamos a tener también que efectivamente tenemos un ID. Entonces, de esta manera, el utilizar un middleware nos va a permitir no solamente luego conectar con nuestro controlador, sino que además nos va a permitir utilizar más o incluso añadirle más parámetros. No es necesariamente obligatorio que esto ocurra en un controlador, podría ser fuera, pero me interesaba o queríamos ver en este caso cómo utilizar o cómo conectar un controlador, o sea, un middleware con un controlador. Y esto incluso nos va a permitir hacer o manejar la forma de comunicarnos entre middleware y controlador, ¿vale? Incluso podríamos hacer otro tipo vamos, más cosillas que podríamos hacer, y es definir un tipo de respuesta dentro del propio middleware, ¿no? Que simplemente el controlador fuera un gestor de dar información, ¿vale? Supongamos que esto fuera return array, y esto devolviera 1, 2, 3, por poner otro ejemplo, y aquí vamos a darle otra vuelta de tuerca, aquí vamos a hacer return result, ¿vale? Aquí vamos a hacer result igual a next request, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer JSON, o bueno, final result va a ser igual a JSON encode, perdón. Y vamos a poner aquí result. Y aquí vamos a devolver directamente final result, ¿vale? Entonces, con esto object, y efectivamente esto es porque así no es como se tendría que hacer, tendríamos que haberlo hecho response, o sea, tendríamos que haberlo hecho así bien, no a lo rápido, ¿vale? Y esto ya sí que nos va a devolver hola middleware y nos va a dar toda la información que hubiéramos querido. Podríamos haberlo hecho de otra manera, ¿no? Podríamos haber hecho, por ejemplo, de hecho como response también tenemos JSON response, ¿vale? Y esto aquí nos va a dar un error porque, de hecho, me falta traérmelo aquí. Y bueno, pues ahora mismo tampoco le está gustando, pero vamos, voy a ver, o ya veremos exactamente, si no tenemos otras formas, ¿no? Response. Al final, lo importante de todo esto, 200, y aquí, header, content type, application. O sea, lo importante de todo esto no es tanto que el ejemplo nos esté funcionando, sino que en este caso, aquí me está dando otro, bueno, esto no está funcionando bien, ¿vale? Pero porque esto de aquí está ensuciando el JSON, ¿vale? Pero aquí, como veis, ya nos devuelve una cadena en JSON. Entonces, podríamos definir incluso diferentes formas de devolvernos gracias al middleware, ¿no? Dependiendo de lo que estemos introduciendo. O sea, para esto nos pueden servir bastante los middleware, para transformar entradas, salidas, para filtrar quién quiere que va a entrar, que va a salir, qué vamos a hacer en medio y demás. Esto es un ejemplo también un poco burdo de cómo se haría, o bueno, no se tendría que hacer algo así con un middleware, ¿vale? Pero podríamos incluso ya no solamente hacerlo como una respuesta de tipo JSON, sino que podríamos formatearlo con un XML, podríamos hacer un montón de cosas más, ¿vale? Pero lo importante es saber que al final un middleware nos va a servir para hacer operaciones pequeñitas, lo vamos a poder configurar y va a poder comunicarse tanto con controladores como con rutas de esta manera, ¿vale?
En la siguiente parte lo que vamos a hacer ya es poner un poquito todo esto en práctica. Vamos a coger el formulario que vimos el otro día y vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo en nuestro primer formulario, pero vamos a hacer la validación dentro de nuestro middleware para ver cómo podríamos, cómo se podría dejar un código mucho más limpio y mucho más optimizado.